Bien, siendo las 7:38, yo voy a dar por empezada esta charla. Muchísimas gracias a los chicos del Centro de Autonomía Digital por haber aceptado esta invitación de la Red de Periodistas Libres. Gracias también a todos los miembros que se han inscrito. Gracias por el interés que también han prestado para esta charla que tenemos junto a los chicos del Centro de Autonomía Digital. Gracias a Álvaro Paredes, a Fausto Lagos, a Ola Vini y a Sara Zambrano que nos acompañan en esta noche. Y bueno, vamos a hacer una charla dinámica, una charla que queremos que sea útil para ustedes, para que, bueno, podamos aprender a cuidarnos, tener herramientas para evitar hackeo, robo de información, sobre todo nosotros que somos periodistas y estamos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, doy la bienvenida oficialmente a los chicos del Centro de Autonomía Digital. Y esta charla va a empezar, bueno, con una pregunta, como hacemos siempre en las masterclass, en las charlas que tenemos en la RPL. En esta ocasión nos centramos en justamente lo que es seguridad para periodistas, cómo cuidarnos, cómo evitar el robo de información, evitar los hackeos. Considero que los periodistas somos un poquito más vulnerables que muchas otras profesiones porque, bueno, estamos expuestos quizás a información sensible, muchos manejarán data, información sensible que hay que cuidarla, respaldarla, así que qué mejor que los chicos del Centro de Autonomía Digital para hacerlo. I would like to welcome also to Ola Vini that is here in this masterclass. He doesn't speak Spanish, so I say hi to him also, and I welcome you. And I will begin with this question: how do we protect our data? How to avoid hackers to take our data? So that's the main question I would like to begin with. Así que Sara, te quisiera dar la palabra para que, bueno, presentes también a todo tu equipo y podamos hacer de esta charla algo ameno, algo útil para todos. Así que bienvenidos y gracias a todos los miembros de la Red de Periodistas Libres por estar aquí esta noche. Adelante, Sara. Buenas noches, Verónica, a todos, todas, todes quienes están presentes acá. Para nosotros es verdaderamente un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Como Centro de Autonomía Digital es realmente bastante importante poder compartir nuestro conocimiento con las personas que son más susceptibles, como tú bien lo dijiste, en este caso los periodistas. Bueno, vamos a empezar presentándonos antes de arrancar con este diálogo. Como ya les había dicho Verónica, mi nombre es Sara Zambrano y yo soy la directora ejecutiva del Centro de Autonomía Digital. Buenas noches, periodistas de Ecuador. I'm so sorry for not speaking in Spanish. As I'm sure Veronica told you, I don't speak much Spanish, and I wish I could share with you in Spanish. Bueno, ya Ola lo saludó. Ola se disculpa por no poder hablar más en español. Él quisiera poder compartir mucho más con ustedes, pero bueno, esta noche yo voy a estar a cargo de la traducción de la intervención de Ola. So my name is Ola Vini, and I'm the technical director of and the founder of CAD, both here in Ecuador and before then in Spain and in Brazil. Él es Ola Vini, él es el director técnico de la organización y también fundador de la misma en sus iteraciones previas en España, en Brasil y ahora en Ecuador. Adelante, muchachos, preséntense. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Fausto Mauricio Lagos. Yo hago parte del equipo del Centro de Autonomía Digital. Me desempeño como desarrollador de software allí en el centro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenas noches con todos, con todas. Mi nombre es Álvaro Paredes, también en el Centro de Autonomía Digital. Y antes de empezar a responder como la pregunta que nos habían planteado, sí nos gustaría contarles un poco quiénes somos. Seguro algunos y algunas han escuchado del Centro de Autonomía Digital o han escuchado de nuestro director técnico. En pocas, somos una organización muy joven. Tenemos 3 años en el Ecuador, en el capítulo Ecuador. Como comentaba Ola, hemos estado en Brasil y en España en cada uno de sus diferentes espacios. Somos una organización sin fines de lucro que se dedica o trabaja en la defensa de los derechos humanos, con énfasis en la seguridad y la privacidad desde el ámbito digital, entendiendo que la privacidad es un derecho humano como tal, más aún en un mundo digitalizado como en el que vivimos. Nosotros somos una organización técnica, esencialmente técnica, que hace difusión de contenidos de seguridad y privacidad. Somos una organización plural y apartidista y trabajamos en clave a la autonomía digital. E independientemente de cualquier tipo de poder económico o político, entendemos que todos y todas tenemos la necesidad y el derecho de cuidar nuestra privacidad.
Entonces, con eso, esa pequeña introducción de quiénes somos, me gustaría darle paso a Ola, que pueda ir respondiendo como en este inicio de esta masterclass a todos ustedes. Thank you, Alvaro. So to begin with, of course, the main question we're dealing with here is something absolutely huge. Para empezar, la pregunta que nos hizo Verónica, y es el tema que vamos a tratar esta noche, es algo realmente enorme. And I have to warn everyone that we are not going to be able to give answers tonight. Y debemos advertirles a todos que no vamos a poder dar todas las respuestas esta noche. Instead, what we're going to try to do is kind of put together a conceptual basis for how to think about these questions. En su lugar, lo que vamos a hacer es tratar de dar una base conceptual para aprender de algún modo a pensar en estas preguntas. So the landscape for digital security for journalists is probably one of the most complex things out there. El panorama de la seguridad digital para periodistas es probablemente uno de los temas más complejos que existen. I've been giving digital security support to journalists for many, many years. Yo he estado trabajando, dando apoyo en seguridad digital a periodistas durante muchos años. And the reality is that every year that goes, the threats become more serious. Y la verdad es que a medida que pasan los años, las amenazas se vuelven más serias. At the same time as the knowledge for how to protect yourself is not really available. Y al mismo tiempo que digamos, el conocimiento para que ustedes puedan protegerse a sí mismos no está disponible. And we have a larger range of threats that are facing people these days. Y de hecho tenemos como un rango mucho más grande de amenazas que la gente está, a las que las personas están expuestas en estos días. So as one example, everyone here has probably heard of NSO Group and the Pegasus implant. Probablemente todos acá habrán escuchado de NSO Group y el implante Pegasus. But it's very important to keep in mind that this is actually an exception, the fact that we know about this. Pero es importante tomar en cuenta que es una excepción el hecho de que nosotros sepamos acerca de este tema. NSO Group is one out of hundreds of companies that work developing these kind of tools. NSO Group es tan solo una de las cientos de compañías que trabajan desarrollando este tipo de tecnologías. And there are hundreds of different types of Pegasus style software out there. Y existen cientos de tecnologías del mismo tipo que Pegasus en el mundo. And it's getting cheaper and cheaper to develop this software. Y cada vez es más barato desarrollar este tipo de software. Which means that different smaller and smaller organizations can actually buy them. Lo que significa es que cada vez organizaciones más pequeñas están en la posibilidad de comprarlos, So acceder a ellos. So we're not just talking about like the government buying a contract with Pegasus. No, es decir, que ya no podemos hablar únicamente de que son los gobiernos quienes compran Pegasus. And instead, we're talking about individual police departments in individual small cities being able to purchase licenses. Ahora hablamos de departamentos de policía o individuos dentro de ciudades que pueden acceder a este tipo de productos. And of course, when there are products that are available only to what's the word, the public officials or publicly purchased things. Y por supuesto, cuando existen, digamos, productos que están accesibles para, digamos, compras públicas o para ser comprados desde el sector público. Those are also very often accessible to organized crime. A menudo, estos productos también son accesibles para el crimen organizado. Now, that's spyware, and that's just one type of threat. Ahora, estamos hablando de spyware, y ese es únicamente un tipo de amenaza. Another type of threat that is becoming more and more common is the centralization of huge amount of data. Ahora, otro tipo de amenaza que es cada vez más común es la centralización de información. And data mining to be able to extract information out of that. Y la minería de datos para poder extraer información de ahí. For example, positions of your cell phone. Por ejemplo, las posiciones de tu teléfono celular. About 10 years ago, some researchers did a small experiment. Aproximadamente hace 10 años, un grupo de investigadores hizo un pequeño experimento. And they had a database of only the locations of cell phones. En donde ellos tenían una base de datos únicamente de las ubicaciones de los teléfonos celulares. Using correlation of only 4 points. Utilizando únicamente la correlación de 4 puntos. They could
uniquely identify the parliamentarian that they were looking for out of all of the millions of people in this database. Ellos podían identificar individualmente al parlamentario, digamos, a quien correspondían estos datos dentro de toda esa base de datos. So that means that anyone that has access to records from inside of phone companies De este modo, cualquier persona que tenga acceso a los registros de las compañías telefónicas can very easily follow and very easily identify people. puede seguir e identificar muy fácilmente a las personas. At the end of the day, there are many more threats, and I could continue like this for an hour. Al final del día existen muchísimas más amenazas y yo podría seguir de este modo por más de una hora. But we have a lot of other things to cover. So what we're going to do, the first thing that I would like to cover is that actually, when it comes to security, you need to start first thinking about the possibility of all these kind of threats. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la posibilidad que existe de cada una de estas amenazas. And we're talking about a technique called threat modeling. Y aquí estamos hablando de una técnica llamada modelo de amenaza. And to begin with threat modeling, the first step you really have to do is you have to identify what you need to protect. Y para hablar de modelo de amenaza, tenemos que identificar qué es lo que se tiene que proteger. So, for example, if you're a journalist, you might want to protect what you're talking about when you're preparing a new story. Por ejemplo, en este caso, ustedes son periodistas. Quizás en este caso, ustedes van a querer proteger la información de la cual ustedes van a hablar en una historia. But at the same time, it might be that talking to a specific person, just the fact that you're talking to the person, is also something you need to protect. Pero al mismo tiempo, pueda que el hecho de que tú estés hablando con cierta persona también se convierte en un hecho que tú quisieras proteger. So those are actually two different things to protect. The information of what you were saying and the fact that you were talking to each other. De hecho, estas son dos cosas que hay que proteger. Digamos, lo que tú estabas diciendo, what you were saying, and... The fact, what you were talking about, and the fact that you were talking. Ah, ya. Lo que estabas hablando y el hecho de que tú estabas hablando de ello. So, for example, hiding what you're talking to a source about is actually quite easy. Por ejemplo, esconder lo que tú estabas hablando con una fuente es relativamente fácil. You can just drop all the electronics and go for a walk with your source in, I don't know, in a big open area in Parque Carolina or something like that. Por ejemplo, podrías salir sin ningún dispositivo electrónico a dar una vuelta y conversar con tu fuente, por ejemplo, en un espacio abierto como el Parque La Carolina, acá en Quito. It's very hard to hear what someone is saying under those circumstances. Es muy complicado escuchar lo que alguien está diciendo en esas circunstancias. On the other hand, it's very easy for someone to take a photograph of you two together meeting, so you're basically showing the whole world that you're meeting. Al mismo tiempo, es bastante fácil tomar una foto de ustedes dos hablando y ahí se podría probar de algún modo que ustedes están reuniendo. Now, the second part of threat modeling is adversaries. Ahora, la segunda parte del modelo o el modelado de amenazas son los adversarios. And that's important because you need to have an idea of who can be interested in attacking you. Y esto es importante porque ustedes tienen que tener una idea de quién podría tener algún interés en atacarlos. And based on that, that's when you can also evaluate the capabilities of the attackers. Y basado en esto, tú puedes estar en la posibilidad de evaluar las capacidades de los atacantes. For example, corporations might have a different capability or skill sets than a government organization. Por ejemplo, las corporaciones podrían tener distintas capacidades que las que tendría una organización estatal. Once you have thought about all of these steps, you need to evaluate all the different ways that these different adversaries can try to attack your assets. Una vez que han pensado en esto, ahora ustedes tienen que pensar en todas las formas distintas en que los adversarios podrían atacar a sus recursos. And the final step is to figure out which of these threats are the most likely and the worst that can happen to you. Y el paso final es que ustedes puedan pensar en cuál de estas amenazas es la más posible o es la que podría suceder con mayor, la que podría suceder más posiblemente, digamos. And based on that, you can start thinking about how to protect yourself. Y a partir de ahí ustedes podrían empezar a pensar
cómo protegerse. The problem is that many people go around the world and they protect themselves without thinking about what they are protecting against. El problema es que la mayoría de gente alrededor del mundo va por la vida sin saber en contra de qué tienen que protegerse. It's like I don't know, if you install a really heavy door, Es como si ustedes instalaran una puerta sumamente pesada, but actually the worst threat in your area would be an earthquake. pero imaginen que la mayor amenaza en su zona sean los terremotos. So that's not a very good use of money or time or energy. En este caso, este no sería un buen uso de tiempo, energía y, bueno, recursos en general. Basically, this is how we, in a formalized and rational way, think about security. Este es el modo en que nosotros pensamos de forma, digamos, formal y racional acerca de la seguridad. In order to make these kind of evaluations, of course, you need to have enough understanding of what kind of threats and what kind of possibilities are out there. Para hacer este tipo de evaluaciones, ustedes tienen que pensar en el tipo de, Like the kind of threats and the kind of also mitigations Ya, that deben exist. pensar ustedes en el tipo de amenazas y en el tipo de mitigaciones para esas amenazas. And that's exactly what we would like to move over to right now. So at this point, I would like to hand over to Sarah, who is going to talk about what we are going to look at more closely in this presentation. Bueno, y en este punto, bueno, Ola me va a dar el paso a mí para que yo les pueda decir un poquito más concretamente de lo que nos gustaría hablar en esta presentación. Como ya lo dijo Verónica, la idea es que este pueda ser un diálogo mucho más informal. No quisiéramos hacer una clase tan formal, tan, digamos, magistral. Queremos conversar con ustedes, queremos saber cuáles son sus inquietudes y nosotros poder contestar en función de nuestro conocimiento técnico. Ahora, como ya bien dijo Ola, este es un tema sumamente extenso, por lo cual no vamos a poder tocar todos los temas relacionados a seguridad digital para periodistas, porque cada tema en sí mismo ya reviste una gran complejidad y nosotros en seguridad siempre hablamos de este tema del modelo de amenazas. El consejo que puede funcionar para una persona probablemente no funcione para otra. Entonces, aquí es donde se debe analizar cada caso de manera particular. Sin embargo, sí existen ciertas recomendaciones que pueden aplicarse de manera general para ayudar a mejorar la seguridad y la privacidad, en este caso de los periodistas que están presentes en la charla. Ahora, sí nos gustaría delimitar un poquito la conversación porque, como decimos, el tema es sumamente extenso. En ese sentido, bueno, ya Ola ha hablado un poquito, ha hecho una introducción un poco breve de todos estos temas que conciernen a la seguridad digital, pero nosotros quisiéramos ser más puntuales. En este caso, Ola ya habló un poquito de los adversarios. Pueden haber preguntas en torno a ese tema. Asimismo, los riesgos y amenazas que cada uno de ustedes puede estar experimentando debido a la naturaleza de sus actividades, no sé, del trabajo periodístico, que ustedes realicen en sus distintas ciudades, los distintos medios, los distintos ámbitos que ustedes trabajen. Asimismo, es importante que ustedes puedan ser conscientes de cuál es el recurso que ustedes deben proteger. Al mismo tiempo, es importante que se toque el tema de qué es lo que deben hacer los periodistas para protegerse. Es decir, este no es un tema en el cual el CAD únicamente les va a decir, miren, así se protegen, usen esta herramienta, hagan esto, hagan lo otro, y van a estar mágicamente protegidos. No se trata de eso, sino que se trata también de un tema de asumir la responsabilidad personal, cada uno de nosotros, con el fin de fortalecer nuestra privacidad, nuestra seguridad y, por tanto, nuestra protección. Y también quisiéramos hacer, are we doing the live demonstration of the... I don't know if in that case that would be Fausto. Ajá. Quisiéramos tal vez hacer una demostración en vivo con una herramienta de... A ver, bueno, quizás mi compañero Fausto nos puede explicar más adelante cómo vamos a hacer esto, pero queremos demostrarles cómo los mismos sitios web de los medios en los cuales muchas veces trabajamos ya de por sí están exponiendo a los usuarios y por tanto a todas las personas que acceden al sitio web. Entonces, podemos hacer ese ejercicio también más adelante. Y lo que sí queremos puntualizarles es que, si bien hoy por hoy el trabajo de los medios, sobre todo en el ámbito digital, bueno, y de hecho, incluso ya los medios tradicionales se han volcado muchísimo a las redes sociales, va a ser un poquito complicado que en esta ocasión toquemos ese tema, porque es un tema sumamente amplio. Cada red social tiene su grado de complejidad, tiene su grado de
digamos, de exposición a los usuarios finales. Entonces, es un poquito complejo, por eso pueden contar con nosotros. Le comprometemos de paso a la, a la red de periodistas libres para que nos inviten en próximas ocasiones. Podemos hacer talleres especializados sobre distintos temas que quizás se nos queden pendientes el día de hoy, pero los temas que les mencioné hasta este momento creo que serían como que un buen punto de partida para empezar a recoger inquietudes y nosotros con mucho gusto pues podemos irlas contestando. Entonces, en este punto, Vero, no sé si es que quizás tal vez ya hay alguna pregunta. Sí, genial, Sara, y gracias también a Hola Vini por esa introducción y bueno, hablarnos de la importancia de evaluar, ¿no? Hacer como un mapa de los riesgos, de las amenazas que estamos expuestos, porque no todos estamos expuestos a las mismas amenazas. No es lo mismo un periodista que cubre quizás temas de investigación que otro que cubre cosas de narcotráfico, en fin. Entonces está en cada uno evaluar qué tipo de amenaza tenemos. Ahora, respecto a las preguntas, voy a pedirles a todos nuestros amigos que están aquí conectados en esta noche que podamos utilizar el chat. Esta vez vamos a hacerlo diferente, no vamos a hablar cada uno por el tiempo. Entonces, vayan escribiendo sus preguntas en el chat y yo les voy dando lectura y le vamos así facilitando a nuestros compañeros del Centro de Autonomía Digital que, bueno, muy amablemente han aceptado hacer esta charla. Así que, bueno, empecemos por cosas básicas, ¿no? Conceptos básicos que debemos tener en cuenta todos los periodistas y quizás todas las personas que utilizamos la tecnología, la computadora, que tenemos cuentas de correos, que también grabamos muchas veces nuestras entrevistas en los celulares. Ahora con los celulares nos facilitan el tomar fotos, tomar video, también testimonios, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, este tipo de información que tenemos en los celulares es vulnerable y allí cómo se puede proteger? Aquí tenemos una pregunta que nos viene de una compañera, de un compañero de Juanjo Albán. Dice, ¿qué herramienta de mensajería, por ejemplo, es útil y segura para transferir información delicada? Eso también nos preguntan, así que podemos empezar por ahí un poco, quizás enfocarlo en el tema del uso de los celulares, ¿no? Que ahora sirven mucho para las coberturas, la información que guardamos allí y, por ejemplo, los mensajes que muchas veces trabajamos, a veces con el WhatsApp, nos mandamos audios, videos, archivos incluso de trabajo. Entonces, creo que por allí podríamos empezar. Así que gracias a Hola, gracias a Sara, Álvaro y Fausto que están aquí con nosotros. Entonces, chicos, no sé quién quiere contestar a esa. Vale, a ver, primero que todo, hay que considerar siempre a qué le llamamos nosotros información sensible, información delicada, y como siempre tener en cuenta y tener previsto lo que acabamos de hablar del modelo de amenaza, porque no todas las aplicaciones son 100% negativas o 100%, digamos, en contra de, ni tampoco 100% seguras. Entonces hay que considerar muy bien siempre el panorama de qué estoy comunicando y con quién me estoy comunicando y qué es realmente lo que me interesa considerar mantener en privacidad. Porque como ya lo mencionaba Ola, una cosa es mantener bajo protección y bajo buen criterio digamos, de privacidad el contenido, y otra cosa es mantener la protección de con quién me comunico. Para eso hay que considerar que obviamente al evaluar aplicaciones de mensajería instantánea, tenemos que considerar cuáles son los factores que nos ofrecen o que nos deberían ofrecer las aplicaciones de mensajería instantánea. Uno de esos factores es, el primer elemento fundamental, es la encriptación de extremo a extremo, que no solamente es la encriptación en el transporte, es decir, puede ser, hay aplicaciones que nos ofrecen encriptado en el transporte, lo que significa que no es posible para un atacante en el intermedio, cuando mi mensaje va viajando a través de Internet, capturar el mensaje y descifrarlo a partir de allí, sino que la encriptación de extremo a extremo significa que el mensaje y el contenido del mensaje vaya cifrado desde mi máquina y que solo se descifre cuando llegue a la máquina o al dispositivo del destinatario. Y frente a eso hay que considerar que hay algunas aplicaciones que ofrecen y que hacen ver como su aplicación la mejor en cuanto al sistema de encriptación, pero hay que considerar elementos como, por ejemplo, en el caso de WhatsApp. WhatsApp ofrece encriptación de extremo a extremo, pero tiene un problema de base y es que no podemos, es una aplicación de software privativo, es decir, que a nivel técnico
no podemos nosotros acceder a saber cómo está construida, cómo está hecha la aplicación, y por tanto no podemos saber si lo que nos dice que hace es verdad, o por el contrario hace más de lo que dice que hace, o por el contrario hace menos de lo que dice que hace. Entonces, frente a la elección de una aplicación de mensajería, un hecho importante a considerar es, independientemente de si yo tengo el conocimiento técnico o no, es si la aplicación es de software libre o no es de software libre. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea de código abierto significa que puede haber detrás de esta aplicación un sinnúmero de personas técnicas que pueden acceder al código fuente y evaluar cómo están hechas. Desde allí, el panorama de WhatsApp, el panorama se va, por ejemplo, a opciones como Telegram, que Telegram tiene la característica de que el cliente de correo, el cliente de mensajería que utilizamos en el móvil, que se utiliza incluso en el escritorio, es un cliente que es software libre, pero no lo es el servidor que se utiliza para el manejo de los mensajes. Y el protocolo de encriptación tampoco lo es. Y por ejemplo, no sé si haya dentro de los presentes alguien que utilice Telegram, pero Telegram no cifra los mensajes por defecto. Solamente cuando activas lo que en la aplicación se llama mensajes secretos, se está activando el protocolo de encriptación de extremo a extremo que utiliza Telegram, pero además con las características de que es un protocolo que tampoco se puede auditar, pero que por el contrario sí se le ha encontrado defectos y bastantes vulnerabilidades en el protocolo mismo de cifrado. Entonces no es un protocolo confiable. Luego, Telegram tampoco es una aplicación en la que podamos confiar información sensible. Más allá de eso, las aplicaciones a nivel móvil, digamos, una mejor alternativa es Signal, que es una aplicación que es software libre, que tiene un buen protocolo que ha sido auditado, un buen protocolo de encriptación que ha sido auditado. Sin embargo, aquí es importante también considerar que la primera vulneración o la primera brecha de seguridad que nosotros tenemos en el diario está en nuestros bolsillos. El celular definitivamente no es un dispositivo que nos brinde seguridad, no es un dispositivo en el cual nosotros podamos confiar. Y de eso a lo largo de la conversación podremos hablar mucho más. Entonces, hay que considerar todo esto en el momento de evaluar cuál es el nivel de sensibilidad de la información que vamos a comunicar. Y para allí mismo trabajo que ha desarrollado el Centro de Autonomía Digital, existe Koyayem, que es una aplicación de mensajería instantánea que funciona únicamente en el escritorio, tanto de Mac como de sistema operativo Windows, como de New Linux, pero que tiene por defecto el máximo nivel de seguridad. Entonces, cuando alguien se comunica utilizando esta aplicación, Koyayem, va a encontrar que va no solamente a estar completamente cifrado la comunicación que utiliza, sino el nivel de anonimato. Y obviamente podríamos extendernos mucho más en los detalles de cómo está construido y de cómo funciona Koyayem, pero más o menos en el orden de las aplicaciones que nosotros debemos considerar utilizar, la recomendación sería, si es que tenemos un modelo de amenaza y una sensibilidad de los datos que vamos a comunicar lo suficientemente alta, vayámonos por herramientas como Koyayem, y si es que es algo un poco más ligero a nivel de sensibilidad, podemos utilizar aplicaciones como Signal, pero pensar en opciones como Telegram o WhatsApp realmente no es una recomendación que uno deba tener en cuenta si es que lo que está intentando comunicar es información suficientemente sensible. Excelente, Fausto. Y de hecho, Fausto nos ha compartido a todos en el chat el link de la aplicación para que, bueno, ustedes puedan utilizarlo en el caso de que tengan que intercambiar información sensible. Tenemos más preguntas y viene de Pero Freddy solo quisiera Castro. agregar una cosita antes de ir a la siguiente. Claro que sí. Tenemos que partir, como dijo bien Fausto, los teléfonos son cosas inseguras. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Sin embargo, es lo más práctico, es lo que todos manejamos hoy en día. Entonces, decirles simplemente no lo utilicen es un poco ilógico, no es práctico. Sin embargo, la recomendación que nosotros siempre hacemos es, si tienen modos de, digamos, necesariamente tienen que transferir información, por ejemplo, podemos recomendarles nuestra aplicación, pero si es, digamos, una conversación sensible que ustedes deben manejar o lo que sea, lo más recomendable siempre es hacerlo en persona.
O sea, y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bajo ciertas medidas de seguridad, de evitar dispositivos electrónicos, siempre que las circunstancias lo ameriten, ¿no? Pero temas realmente sensibles, hablarlos por medios electrónicos siempre trae su cierto nivel de riesgo. There are two more aspects that are extremely important. We've talked about end-to-end encryption. Hay otros aspectos que son muy importantes. Ya Fausto habló del cifrado de extremo a extremo. But end-to-end encryption relies on verification. Pero esta, digamos, tiene su base en la verificación o confía en la verificación. Which means that if you're using Signal, you're using probably the most secure mobile phone encryption application. Por ejemplo, si ustedes están usando Signal, están usando quizás la más segura aplicación de mensajería para teléfonos. But if you haven't done the verification together with the other person, pero si no han hecho el proceso de verificación junto con la otra persona, it's very, very possible that there is a person in the middle that is intercepting communication. Es muy probable que exista un atacante, una persona en el medio que pueda interceptar la comunicación. The other thing that is extremely important when it comes to sensitive information, otra cosa que es muy importante cuando hablamos de información sensible, irrespective of medium, irrespective of computer, mobile phone, whatever, independientemente del medio, si estamos hablando de computadoras, teléfonos móviles, lo que sea, if someone is sending you a document, si alguien les está enviando un documento, or you are sending someone else a document, o se lo están enviando ustedes a alguien más, encryption is not only to stop people from reading that. El cifrado no únicamente ayuda para evitar que otras personas puedan leer el contenido, It also stops the modification of that document. Sino que también ayuda a evitar la modificación del documento. So, say for example that a source is sending you a document over a unsecure channel. Por ejemplo, pensemos en que una fuente les está enviando un documento por un canal inseguro. And someone is trying to figure out who the journalist is that the source is talking to or who the source is. Y alguien está tratando de averiguar quién es el periodista que está hablando con la fuente o quién es la fuente. Companies like software like Pegasus, software como Pegasus, can be injected into the documents. Puede ser inyectado dentro de los documentos. So that when you open them on your phone or on your computer, así que cuando ustedes lo abren en su computador o en su teléfono, you get infected. Ustedes se infectan. So it doesn't matter how confidential the information is. Así que no importa qué tan confidencial es la información. It's also important to make sure that there is no way that the document can be modified. También es importante asegurarse de que no exista modo en que el documento pueda ser modificado. So just to finish out this thought, the reason why I'm bringing this up solo para finalizar con este pensamiento, la razón por la cual estoy trayendo esto a colación is that, yes, there are different levels of sensitivity. Es que sí, existen distintos niveles de, digamos, sensibilidad o de información sensible. But even the lowest level of sensitivity when it comes to information can be used to attack you. Incluso los niveles más bajos pueden ser utilizados para atacarlos. In fact, I don't know if you've read about it, but Pegasus. De hecho, no sabemos si ustedes habrán leído sobre esto, pero Pegasus. The main attack that Pegasus used was to send an innocent image. El ataque más común que ellos utilizaron era a través del envío de una imagen. Ya. Wow, un poco miedoso esto. Y vale tomarlo en cuenta porque muchas veces nos intercambiamos archivos, ¿no? Fotografías, documentos. ¿Hay alguna forma de saber si un documento o una fotografía está infectado? Hola, Vini, is there a way to know if some document or image is infected or has this spy software included? I mean, not generally speaking. What we recommend is first, only open and receive things from people you trust. En general, no se puede. Ahí es donde nosotros recomendamos que ustedes únicamente abran o reciban, ya sean adjuntos, documentos, archivos de gente en quien ustedes confíen. It's also useful to know that a document is coming, so that like if an unexpected document comes, that's more suspicious. De este modo, es importante que ustedes sepan o que tengan constancia de que van a recibir un documento. Por eso, si es que reciben un correo, un mensaje o lo que sea con un documento adjunto, eso ya es sospechoso. In fact,
there's a recent example that has been happening to political journalists in India. De hecho, hay un ejemplo bastante reciente que les ha estado sucediendo a periodistas políticos en India, where several of them have received emails telling them that they are being sued in a legal process. donde muchos de ellos han recibido correos en donde les han informado que ellos están siendo denunciados en un proceso legal. And everything looks perfectly real. Y todo se ve perfectamente real. And it contains a PDF. Y este correo contiene un PDF And adjunto. when you open that up, it infects the computer. Y cuando ustedes abren el PDF, o bueno, cuando ellos abrían el PDF, infectaba la computadora. I think there was something similar like that we saw about here in Ecuador just a few weeks ago. Hola, no está muy seguro si es que existió un caso similar que vimos acá en Ecuador hace unas semanas. Anyway, so unexpected documents can be dangerous. Bueno, en fin, los documentos que ustedes no están esperando pueden ser peligrosos. Certain things are more dangerous than other things. Existen ciertas cosas que son más peligrosas que otras. For example, Office documents, Word, Excel, those are the most terrible ones. Por ejemplo, documentos de Office como de Word, de hojas de cálculo, esos son los peores. PDF in general is usually better, Los PDFs en general son mejores, but it's really hard to protect against this. pero en realidad es bastante difícil protegerse en contra de esto. And that's exactly where, actually, I think there was a question about encryption for email. Y de hecho, ahí es en donde, paréntesis, había una pregunta respecto a correo cifrado. And that's exactly one of the ways to manage that, because just as encryption of messages, encryption of email can protect the attachments. Y del mismo modo en que sucede con el cifrado, digamos, para mensajes, el cifrado de correos puede proteger los documentos adjuntos. Abundando esta pregunta que hacía Freddy Castro, dice, buenas noches, ¿sirve el cifrado en equipos móviles? Y si hay páginas que sugieren ustedes para cifrado de correo. I don't know if Fausto or Alvaro or Sarita, do you want to take it? No. No? Okay. So, I think Fausto already talked a little bit about it. Basically, the way I see it is that mobile phones have a maximum level of security. Fausto ya habló un poquito de esto y bueno, aquí él dijo que los teléfonos móviles tienen un nivel máximo de seguridad, un nivel tope de seguridad. And Signal, for example, is basically almost as close as you can come to that limit. En el caso de Signal, estamos hablando de que están casi tan cerca como se puede de ese nivel. You can see that as good, and you can interpret that as Signal being good. Ustedes podrían interpretar eso como que Signal es algo bueno. But the problem is that the bar for security for any mobile phone is so low. Pero el problema es que la barra, el límite de seguridad para cualquier teléfono móvil es realmente baja. So yes, encryption on mobile phones, you should absolutely use it. Entonces, sí, absolutamente deberían utilizar cifrado en sus teléfonos móviles. But at the same time, you need to be very careful about what you put and use on the mobile phone. And you can avoid sensitive things, that's better. Pero al mismo tiempo tienen que ser muy cuidadosos con lo que ponen en su teléfono. Por ejemplo, en lo posible deberían evitar poner material sensible dentro de estos. Now, when it comes to encrypted email, in general, there are solutions for like encrypted webmail. Ahora, cuando hablamos de correo cifrado, existen ciertas soluciones para correo web cifrado. Like, for example, Proton Mail is very commonly talked about. Como por ejemplo Proton Mail, del cual se habla bastante. There is also something called Mailvelope that is an extension for the browser. También existe Mailvelope, que es una extensión para el navegador. All of these are things that I don't really recommend. Todas estas son cosas que nosotros no recomendamos. Because at the end of the day, the browser, just like the mobile phone, is not a very secure place. Porque al final del día, tal como sucede con los teléfonos móviles, los navegadores no son sitios seguros. So in general, when it comes to encrypted email, we recommend something called GPG and using a standalone email client such as Thunderbird. Entonces, cuando nosotros hablamos de correo cifrado, lo que recomendamos es algo llamado GPG
utilizado en conjunto con, digamos, soluciones únicas para el correo electrónico, como el caso de Thunderbird, por ejemplo. Por ejemplo. Hola, sí, bueno, en el chat les hemos dejado como el link de Thunderbird para que ustedes lo puedan revisar. Un poco también complementando a lo que decía Hola, en el caso de los equipos móviles, no solo la información o las aplicaciones que usamos, también es importante, al menos quienes somos o son usuarios de Android, también buscar en los ajustes poder encriptar el teléfono en su generalidad, porque no vienen encriptados por defecto. ¿Qué significa? Es que si este teléfono llega a caer en manos de un adversario, puede o no infectar la información que tenemos, más aún de todas las vulnerabilidades que ya nos habían explicado. Entonces, sí es un poco, decíamos también al inicio, este tema de la autonomía digital y de la corresponsabilidad que como usuarios y usuarias en la vida digital tenemos, es también ir revisando estos ajustes que podemos tener en los celulares, en nuestras computadoras para poder hacer y nuevamente dejarles abiertos. Nosotras tenemos preparado un taller de encriptación de equipos, de computadores, donde podemos hacer más práctica y desglosar toda esta gran esencia del tema de encriptado de dispositivos. Igual, agregando a lo que dijo nuestro compañero Álvaro ahorita, al menos para las personas que tienen iPhone y que lo utilizan como su teléfono por defecto, en las últimas versiones, del sistema operativo, ellos han sacado algo que se llama el modo, ¿cómo se llama? El lockdown o de hibernación. No es de hermético, modo hermético. Ajá, que ya de por sí configura su teléfono, o sea, con ciertos settings de seguridad que los van a proteger. Habrán algunas cosas que no se vean tan bonitas, sobre todo al momento de navegar, pero esto ya les protege de por sí un poquito más, ¿no? En su teléfono. Qué genial, gracias por esos consejos. Y bueno, tenemos otra pregunta de Diego Reascos. Dice, dos preguntas, bueno, una en dos. Dice, tuve un virus espía en un dispositivo que ya depuré. ¿Es posible que este virus se quede alojado, esté alojado en otro dispositivo diferente y se podría reactivar este virus? Y además pregunta, ¿qué correo electrónico alternativo al Gmail recomienda para encriptación y seguridad anti-spam masivo? Creo que, bueno, esa segunda ya la respondieron. Pero bueno, sobre todo de la primera pregunta, si es que ya tuvo un virus que ya lo limpió, pero se podía reactivar o haber quedado alojado en algún dispositivo diferente. So, how do you know that you cleaned it out? And to start with, how does he know he had it? Well, that's also a good question. Bueno, tenemos dos preguntas. Primero, ¿cómo sabes, cómo tienes constancia de que en efecto tu teléfono o tu dispositivo fue afectado con un spyware? Porque precisamente el éxito de este tipo de software es que tú no te des cuenta. A menos de que sea hecho de una manera torpe o algo salió mal, tú no deberías darte cuenta que tienes este tipo de software infectando tu dispositivo. Y por otro lado, Ola también preguntaba, ¿cómo sabes que lo eliminaste en uno de los dispositivos? O sea, ¿cómo puedes tener constancia de ello? A ver, aquí tenemos un mensaje. Sí, Diego dice, tuve pantallazos negros al iniciar el dispositivo y luego lo reseteé. Lo formateé. So, identifying whether that's actually spyware or something else that went wrong, computers are complicated mechanisms, and sadly, there are many things that can happen. Es realmente complicado identificar si realmente esto se trató, digamos, de un spyware, porque los computadores y los dispositivos electrónicos son máquinas demasiado complejas como para poder determinarlo. Mm-hmm. And in many cases, like for example, actually Sara is a good example. She has good luck with her computers. Ya, Hola está diciendo que de hecho yo soy un buen ejemplo porque tengo muy buena suerte con mis computadores. Now, notes el sarcasmo para los que no me vieron. The latest computer has had like sometimes it doesn't find the boot disk.
Por ejemplo, el computador en el que estamos ahorita en ocasiones no encuentra no sé cómo se traduce eso. Like the start disk, Digamos el disco de arranque. or sometimes it can't connect to the Wi-Fi. A veces no me puedo conectar al Wi-Fi. And sometimes it messes up the USB connection to the speaker we're using. A veces las conexiones USB a los parlantes se dañan. Aquí agrego, a veces no vale el teclado, no vale. Yeah. Yeah. So this can look from the outside like, oh, wow, this must be infected and something must be really bad. The most likely explanation is very simple. Esto visto desde afuera podría ser interpretado como que quizás he sido infectada, algo está saliendo mal, pero en realidad la explicación es bastante sencilla. In the case of this computer, it's very, very clear that the motherboard has some kind of electrical problem. En el caso de este computador en particular, es bastante claro que la tarjeta madre de la computadora debe tener algún fallo eléctrico. And because of those kind of cross circuits that can happen, that can impact different parts of the computer at different times. Y ese tipo de cortocircuitos pueden afectar a distintas partes del dispositivo de la computadora al mismo tiempo, o en momentos diferentes más bien. Now, say that you definitely had a virus. Ahora, digamos que en realidad sí tuviste un virus. A virus, okay, this is a long discussion. Okay, a virus has to do a few different things. Esta es una discusión bastante larga, pero un virus tiene que hacer ciertas cosas distintas. Step 1, infect. Paso número 1, infectar. Step number 2, expand. Paso número 2, expandirse. So the expand phase is like, for example, it infects a web page in your browser. En la fase de expansión, por ejemplo, se infecta, it infects the web page. No, like the first infection, step number 1 might be to infect like you can be infected in a website, so it attacks the attacks the browser. Ya. Por ejemplo, en el primer paso, la infección se puede dar a partir de una página web infectando así el navegador. But it can't do very much, so it needs to break out of the browser and infect the kernel of the system. Pero en realidad ahí no puede hacer mucho, entonces tiene que expandirse de ahí e infectar el kernel para poder hacer mucho más daño. Now, step number 3 is it would like to stay permanent. So, yeah. Ahora, el paso número 3 es que este virus va a querer quedarse de forma permanente. So that if you restart the computer, it will still be there. De modo que si tú reinicias tu computador, el virus va a seguir estando ahí. Step 4 is to actually do what the virus is designed to do. El paso número 4 es que el virus haga, digamos, cumpla con la función para la cual fue diseñado. Now, if it's a destructive virus, this is when destruction happens. Por ejemplo, si hablamos de un virus destructor, aquí es donde toda la destrucción sucede. But if it's spyware, pero si es spyware, this is the time when it starts collecting information. Es aquí cuando se empieza a recolectar la información. And if it's spyware, step 5 is that it needs to actually get this information out somewhere. Y si estamos hablando de spyware, aquí viene el paso número 5. Aquí es donde necesita el virus sacar la información que ha recolectado. Now, different types of viruses, they do different things at each one of these levels. Ahora, los distintos tipos de virus hacen distintas cosas en cada uno de estos pasos o estas etapas. But for a complete kind of protective stance against these kind of attacks, you need a system that is built to block each one of those 5 instances. Pero para realmente poderse proteger contra cada una de estas etapas, se necesita, you need a what? You need protections against each step. Necesitas tener protección para cada uno de estas etapas. Now, going back to the example, if rebooting or even reinstalling solved the problem so that the problem didn't happen anymore. Por ejemplo, si es que rebootear o reiniciar, formatear la computadora de modo que este problema no vuelva a suceder. That could mean that the virus was only hiding at a fairly surface level. Esto podría significar que el virus estaba escondiendo en un nivel superficial. But it could also signify that it is hidden really deep. Like, for example, there are viruses that can hide in the BIOS. Pero también podría significar que se esté escondiendo en un nivel bastante profundo. Por ejemplo, existen virus que se esconden en la BIOS de la computadora. The NSA has viruses that hide in the control software, well, actually the control hardware for hard drives. Por ejemplo, existen virus de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que se esconden en la control what?
like in the control hardware. En el software de control. The control hardware and software is basically the small computer that is connected directly to your hard drive. El, digamos, hardware y software de control es, digamos, como que una pequeña computadora que está conectada directamente a su disco duro. And make sure that the hard drive, like when you buy a hard drive in a box, that stuff is connected to the actual thing that stores stuff. Por ejemplo, cuando ustedes compran un disco duro, esto es lo que está conectado to what? The stuff that actually stores stuff. Está conectado, digamos, a la unidad que almacena la información. Anyway, long story short. Para no alargarnos mucho. If you're lucky, it's gone. Si tuviste suerte, se fue el virus. If you're even more lucky, there never was a virus. Si eres incluso más suertudo, nunca hubo virus. But there's no way to be sure. Pero no hay modo de estar seguro. If you suspect that you might have been infected, the only safe thing to do is isolation. Si sospechas que fuiste infectado, la forma más segura, o digamos el método más seguro, es el aislamiento. And if you used services on that machine, like for example, if you use passwords on the machine for social networks. Y si es que tú utilizabas servicios en esa máquina, por ejemplo, contraseñas para tus redes sociales. Those need to be rotated as well. Esas deben ser rotadas o, digamos, generar nuevas claves también. Now, if this was a computer, si es que esta era una computadora, any kind of other device that was connected to it, cualquier otro dispositivo que haya estado enlazado a esta, for example, USB drives, por ejemplo, unidades USB, could transmit the virus. Podrían transmitir el virus. So the worst case is really bad. Así que en el peor de los casos esto es realmente malo. But honestly, and most of the time, it's not that bad. Pero honestamente la mayoría de las veces no es tan malo. It's like every one of us here are probably infected by like tens of viruses in our physical bodies right now. Por ejemplo, todos los que estamos aquí conectados, pueda que tengamos decenas de virus en nuestros cuerpos en este momento. And we don't really notice because most of them are not bad. Ni siquiera nos damos cuenta porque la mayoría de ellos no son malos. And the same thing is true with these kind of things. Y lo mismo es cierto con este tipo de cosas. Bueno, qué importante, y bueno, si es que hay que evitarlo, la mejor forma de no infectarse es prevenirlo, ¿no? Tener en cuenta estos consejos que nos han dado los chicos del Centro de Autonomía Digital, es analizar los riesgos, las amenazas a las que podríamos estar expuestos por nuestro trabajo, y sobre todo tener mucho cuidado al recibir comunicaciones, archivos, y la mejor forma es evitar estos contagios, ¿no? Porque una vez con el virus, como dice Olavini, es muy, muy difícil saber con seguridad si es que ya se fue o no. Ahora, bueno, son las 8:30, nos quedan los 30 minutos más en este espacio, así que vamos a seguir con las preguntas si es que tienen más dudas. Y yo quisiera también topar el tema de cuando, por ejemplo, un periodista maneja información sensible, si está trabajando con data, por ejemplo, está trabajando con temas de compras públicas, analizando posibles casos de corrupción, etcétera, y lo trabaja en su computadora y tiene esta información. ¿Y cómo podría ser ese periodista para tener a buen recaudo esa información si es que está en una computadora, por ejemplo, o un dispositivo móvil? ¿Hay alguna recomendación, alguna forma de que esos archivos se puedan quizás, no sé si encriptar o guardarlo de una forma segura de manera que no alguien, si es que se roba la información, sea físicamente, con una computadora se la lleva, nos asaltan y se llevan la computadora, o a través de algún tipo de estos virus espía, y cómo proteger esa información sensible que manejamos, por ejemplo, en nuestros dispositivos, sea computadora o sea celular? Muchachos. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, una consideración a tener muy en cuenta, no solamente para el manejo de archivos, sino también tal vez para la pregunta que antes nos hacían al respecto del correo electrónico, es un concepto que nosotros manejamos mucho en seguridad y es el concepto de compartimentalización. Es decir, en la medida en que nosotros utilizamos el mismo dispositivo para todas las tareas o el mismo correo electrónico para todas las tareas que manejamos a través de correo electrónico, ampliamos lo que nosotros llamamos nuestra superficie de ataque.
Un ejemplo con respecto al correo electrónico. Normalmente nosotros damos nuestro correo electrónico para poder recibir las facturas que vienen de los restaurantes, de los almacenes donde hacemos compras, etcétera, etcétera. Y repartimos nuestra dirección de correo electrónico en muchos lugares. Eso nos hace vulnerables a que si uno de estos sitios es atacado o es accedido o vende la base de datos de correos electrónicos, inmediatamente vamos a empezar a recibir spam. Un ejercicio ideal que uno debe considerar hacer es poder compartimentalizar, de tal manera que tengo un correo electrónico únicamente para recibir facturas, un correo electrónico únicamente para comunicar con, digamos, con mi familia y con mis temas personales, un correo electrónico para, si es que estoy trabajando con alguna fuente en particular, puedo hacer un correo electrónico y con herramientas como las que ya habíamos mencionado antes, para generar llaves de encriptación, puedo incluso generar un correo electrónico para cada fuente con la que me esté comunicando. De tal manera que si es que se filtra una de estas direcciones, solamente está atacándose una de las partes o uno de los comportamientos que estoy manejando o en los que estoy poniendo información. Lo mismo es aplicable para la información que manejo en dispositivos de almacenamiento. Lo ideal es tener distintos dispositivos de almacenamiento, obviamente todos cifrados o encriptados, y colocar información de distinta naturaleza en cada uno de esos dispositivos, de tal manera que si pierdo, por ejemplo, uno de los dispositivos, no pierda toda la información personal de mis fuentes, de mi trabajo, sino que más bien tener distintos dispositivos en los que tenga distinta naturaleza de información y siempre con la precaución de que cada uno de estos dispositivos esté debidamente cifrado. Fausto, y complementando la pregunta, ¿qué tan bueno es tener, por ejemplo, información en las nubes, en las distintas nubes que uno podría contratar? Claro, esa es una pregunta muy, muy buena porque lo primero que debemos considerar aquí es que la nube no es más que la computadora de alguien más. Entonces, realmente nosotros no podemos confiar, no se puede ni siquiera decir que la nube existe como una herramienta tecnológica, porque la nube no es nada más que la computadora de alguien más, sea de Google, sea de Dropbox o sea de cualquier otro servicio de almacenamiento que nosotros utilicemos, pero en últimas, cuando nosotros subimos información a uno de estos servicios de almacenamiento, le estamos dando nuestra confianza a ese servicio de que nuestra información va a estar a buen resguardo. La alternativa, como siempre, es entonces, ¿qué hacer? No utilizar. Y obviamente hay el grado desde lo menos a lo más en términos de seguridad. Digamos, la recomendación más de más alto nivel o de más alto grado de seguridad sería que uno mismo pudiera tener su propia infraestructura de almacenamiento en Internet con su propio servidor de almacenamiento, pero esa es una realidad que no a todos aplica, porque no todos tenemos ni el conocimiento ni los recursos económicos para poder tener nuestra propia infraestructura. Luego, una recomendación, si es que queremos intercambiar o si es que necesitamos intercambiar archivos a través de Internet, es utilizar herramientas que nos permitan hacerlo de forma segura y que en últimas no estemos entregando nuestra confianza a ningún otro servicio, como por ejemplo OnionShare es una aplicación que me permite compartir archivos de punto a punto entre dos personas sin que tenga yo que tener almacenados mis archivos en un lugar particular y en un servicio específico. Pero si es que definitivamente necesito utilizar un servicio de almacenamiento como Google Drive o como Dropbox, la recomendación yo creo que sería primero cifrar los archivos antes de ponerlos en uno de estos servicios de almacenamiento, de tal manera que por lo menos si es que están allá, ya estén protegidos, ya tengan una capa de cifrado y hagan un poco menos posible el acceder al contenido de los archivos. Pero vuelvo al punto en que hay que considerar la sensibilidad de la información y evaluar en qué momento qué nos puede servir y qué no. No sé si alguien pueda ampliar a esta respuesta. I just want to mention a very small thing where tying this back to the perspective of rights, really. Quiero mencionar una cosa muy pequeña, atando lo que, digamos, esta cuestión al tema de los derechos. I believe that privacy is a very underrated right because I believe it is foundational for many things in society. Yo creo que la privacidad es uno de los derechos más infravalorados.
pero en realidad es una parte sumamente importante de todo lo que respecta a la sociedad. And that's a different discussion why I believe that, but we can have that some other day. Esa es, bueno, es una discusión que podríamos tener en otra ocasión de por qué yo creo esto. But the point is, what is privacy? Pero el punto es, ¿qué es la privacidad? Privacy, to me, the way I talk about it and think about it, Para mí, del modo en que yo pienso y veo a la privacidad, privacy is the right for you to control to whom you reveal information. la privacidad es el derecho que tú tienes para, la privacidad es el derecho que tú tienes para controlar con quién compartes la información. What information you reveal, ¿Qué información revelas? how you reveal it, and in what way and what situation. ¿Cómo lo haces? ¿En qué forma y en qué situación? And why is this important? ¿Por qué es esto importante? When you put information in the cloud, Cuando ustedes ponen información en la nube, you give away that right completely. ustedes están renunciando completamente a este derecho. Like, there might be terms and services and all that kind of stuff. Pueden haber términos y condiciones en este tipo de servicios. We know from 40 years of history that doesn't matter. Sabemos por más de 40 años de historia que esto en realidad no importa. So putting things in the cloud is basically giving completely up one of your fundamental human rights. Entonces, al poner cosas en la nube, ustedes están renunciando a uno de sus derechos humanos fundamentales. Bien, gracias por esa explicación y a tomarlo en cuenta realmente. Tenemos una pregunta de Jeff Sanguña y dice, en el caso de las llamadas, ¿qué aplicación es segura? Porque, por ejemplo, con llamadas normales, las de teléfono normal, uno es más vulnerable a que la llamada esté intervenida, sobre todo, por ejemplo, si se hace alguna entrevista o se está hablando con alguna fuente. En ese caso, ¿qué aplicación sería la ideal para hacer llamadas? Bueno, en ese sentido, yo creo que existen diversas aplicaciones que se pueden utilizar y, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene desarrollado el Centro de Autonomía Digital es Wahai, que es una aplicación para hacer incluso conferencias de voz. Está disponible, obviamente, únicamente para el escritorio, por las mismas razones que ya hemos mencionado. Entonces, si queremos tener el máximo nivel de protección, no lo encontramos en el celular, en el dispositivo móvil. Wahai es una aplicación que es de conferencia de voz y de llamadas de voz, que tiene el máximo nivel de protección disponible y que podemos utilizar desde cualquiera de nuestros dispositivos que tengan Newcon Linux instalado. Ahí sí tenemos una pequeña limitante y es que no está todavía desarrollado ni disponible para macOS y Windows, pero es una aplicación en términos de voz con el máximo nivel de protección. En términos de móvil, vuelve a ser Signal la opción preferente, porque Signal encripta la comunicación también en las llamadas. Sin embargo, siempre considerar que lo que ya hemos hablado, el móvil tiene este altísimo grado de brecha de seguridad. Bien, perfecto. Entonces, eso en cuanto a seguridad, no sé si amigos tienen más preguntas porque tenemos que ir avanzando, ya el tiempo se va cortando, así que les invito a que sigan escribiendo en el chat sus preguntas respecto a cómo... Sumándole un poco más, perdóname, a lo que decía Fausto, no olvidemos, Ola ya nos comentaba que sí es súper importante hacer la verificación con nuestro contacto en el teléfono cuando usamos la aplicación de Signal. Entonces, si cualquiera de ustedes puede o tiene su Signal a la mano, abre su contacto y va a encontrar un lugar que dice verificar cifras de seguridad y va a encontrar unos números ahí. Es importante cuando nosotras nos reunamos con estas personas, con estas fuentes, poder conversar entre ellos, poder verificar estas cifras de seguridad y esto garantiza realmente que el canal de seguridad, que el canal de comunicación está asegurado. Eso más toda la protección que suma Signal por sus protocolos nos permite tener una comunicación de llamada de voz con muchísima más seguridad. Gracias, Álvaro. No sé si hay un comentario más. There is one more small thing about calls, which is... Hay una cosita más respecto a las llamadas. Which is that the transfer of the call from your mobile phone to the mobile phone of the other person. Y es el hecho de que la transferencia de la llamada de tu teléfono al teléfono de la otra persona Can be encrypted with the most magic encryption on the planet.
puede estar cifrado con la más mágica encriptación del planeta. But if you have an implant or spyware on your phone, Pero si tú tienes un implante, un spyware en tu teléfono, that doesn't matter. eso no importa. Or even more, would you do a secure call in your office? O lo que es peor, ustedes harían una llamada segura desde su oficina. What do you have in your office? You might have your laptop computer. ¿Qué es lo que ustedes tienen en su oficina? Pueden tener su laptop, You might have like a desktop phone somewhere. un teléfono de escritorio, You un teléfono might- de línea. You might have like some small like speaker or something like that to listen to music. Pueden tener un pequeño parlante para escuchar música. If you're in a conference room, you might have one of those fancy smart TVs. Si es que ustedes están en una sala de conferencias, pueden tener uno de estos Smart TVs. You could also have some lovely extra equipment from CES. Sí. Ah, podrían tener por ahí también instalado un equipo del CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, para los que no cacharon. And in all of these cases, of course, what you say will still be possible to listen in on. So the encryption. Y en todos estos casos sería posible que se pueda saber lo que ustedes están hablando. En este caso, el cifrado Only protects one part of it, and this is where the threat modeling comes in again. únicamente protege una parte de la comunicación y aquí es en donde vuelve a cobrar relevancia el modelado de amenazas, el modelo de amenazas. As cryptographers, we have a horrible joke, Los criptógrafos tenemos una broma horrible, which is like in general, when we talk about encryption, we talk about cryptanalysis in order to break cryptography. En general, cuando hablamos de cifrado, hablamos de criptoanálisis para romper la criptografía, Which is a type of mathematics. que es un tipo de matemática. And we also talk about rubber hose cryptanalytics. Ay, I don't know how to translate. No sé cómo traducir eso. Fausto, help. Ayudan. Yeah, can you repeat, please? Rubber hose cryptoanalytics. Ok. Podemos tener un The hub. point is, the point is, it doesn't matter how good your password is if someone keeps beating you with a rubber hose until you give up the password. El punto es que no importa qué tan buena sea tu contraseña, si es que tienes a alguien que te está golpeando con una manguera de goma todo el tiempo para sacarte la contraseña. Esa era la broma. Yeah, cryptographers, we don't have much fun. So Sí, los criptógrafos no somos muy divertidos. Mira, aquí tengo más preguntas. No entiendo muy bien la pregunta de Carlos, pero dice, en los tiempos en los que se han incrementado llamadas de extorsionadores, ¿esto se puede aplicar? Y no sé si a qué te refieres, Carlos, si es que recibes una llamada de extorsionadores o cómo evitarlas quizás. Porque bueno, eso se ha visto bastante, incluso a muchos periodistas les estaba pasando de mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Dice cómo detectarlas. Y claro, a veces mandaba mensajes o llamadas de números, claro, que no conoces, contestas y son personas que te están extorsionando desde la cárcel y dicen somos de tal banda y quieren dinero, ¿no? Eso se ha detectado que muchas veces son llamadas desde de las prisiones. ¿Hay cómo detectar de este tipo de llamadas que pueden ser extorsionadoras? O sea, en realidad yo creo que es sumamente difícil, si no imposible, poder determinar esto, porque si bien puedes tener medios seguros para comunicarte, realmente no puedes determinar quién es la persona que está del otro lado. Es como lo que nosotros decimos, las herramientas están ahí, pueden ser utilizadas para fines buenos como para fines negativos. Por ejemplo, los autos. La gente utiliza los autos para trasladarse de un lado a otro, pero también pueden ser utilizados para cometer delitos, para robar, para secuestrar. Puede darse. Lo mismo con las llamadas, con los mensajes. Están ahí, por más que estén cifrados, por más de que tú lo hagas por un medio seguro, sin embargo, no sabes quién es la persona que está del otro lado. Entonces, difícilmente vas a poder detectarlo, lastimosamente. I mean, at the end of the day, blackmail and extortion, there are many ways that can be communicated.
Al final del día, el soborno y la extorsión pueden ser comunicados de distintas formas. And if it doesn't come through a phone call, it could come through a letter or through some other medium. Si es que no viene por una llamada, puede venir por una carta o por cualquier otro medio. And this is something that sadly, like the field of digital security and cryptography can't do much about. Y esto es algo en lo cual el campo de la seguridad y la criptografía en realidad no pueden hacer mucho al respecto. With the exception of course, protecting, for example, one way is to protect your communications and your sources. Con la excepción de cuando tú puedes proteger tus comunicaciones y tus fuentes. So, for example, if no one knows who's giving you information, Por ejemplo, si nadie sabe who is giving you, quién te está dando la información. then of course the source can be protected. En ese caso, desde luego, la fuente puede ser protegida. On the other hand, you could be exposed. So, what's the easiest and best solution then? Al mismo tiempo, tú podrías quedar expuesto. Entonces, ¿cuál es la mejor solución en este caso? Well, if it's possible, it might be good for you to not know who the source is either. Bueno, en este caso podría ser incluso mejor para ti que ni siquiera sepas quién es la fuente. But this comes back once again to threat modeling, and extortion and blackmail of this type has to be part of the analysis. Aquí volvemos una vez más sobre el tema del modelo de amenaza, y aquí es donde la extorsión, los sobornos tienen que formar parte de este análisis. Ese análisis creo que es clave. Gracias a Sara y a Olavini. Y tenemos ya solo 10 minutos y no quisiera dejar de topar un tema que también es esencial, creo que para los periodistas, sobre todo cuando ha habido jornadas de protesta y cuando se ha dado, por ejemplo, casos de censura o de que no funciona, por ejemplo, el Internet y no te puedes comunicar o no puedes acceder a ciertas páginas de Internet. Y sé que también hay formas de combatir esa censura, por ejemplo, en jornadas de este tipo que hemos vivido lamentablemente en el Ecuador, jornadas violentas, jornadas de protestas, y a veces se complican las comunicaciones. Quizás algún consejo final, algún comentario respecto a esto y de cómo podemos tal vez comunicarnos o mandar la información sin que nos censuren, sin que, bueno, nos corten las comunicaciones o no funcione el Internet. Bueno, respecto a esto, casualmente nosotros escribimos un blog justo en medio de las manifestaciones de junio, dirigido a personas que se estuvieran manifestando, pero al mismo tiempo para la gente de prensa, porque se empezaron a dar muchísimas denuncias respecto a, yo que sé, que no había señal en ciertas partes de la ciudad, que se caían las transmisiones en vivo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces nosotros en este blog, que quizás alguno de los compañeros nos puede ayudar a compartir por aquí el enlace, ahí pusimos algunas recomendaciones que les podrían ser bastante útiles en este contexto. We also, a little bit earlier in the times of protest in Colombia, we also wrote an article related to themes of complete internet shutdowns. También cuando se dieron las manifestaciones, el paro nacional, que también fue bastante fuerte en Colombia, nosotros escribimos otro artículo en el cual hicimos otra serie de recomendaciones, pero en este caso un poco más enfocadas para cuando existen bloqueos o apagones completos de Internet en el marco de las protestas, ¿no? Maybe it's worth mentioning that we consider all these kind of things as attacks on civil society. Es importante mencionar que nosotros consideramos todo esto como ataques a la sociedad civil. And we are actually right now in the process of preparing research and investigation into how widespread these kind of attacks actually are against NGOs. Y de hecho, en este momento nosotros estamos preparando una investigación para poder determinar cómo, digamos, cómo se han dado este tipo de ataques en contra de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales. We think that not enough attention, like someone finds out that like the social networking accounts of CONAIE has been hacked and there is news about it for a day. And then nothing happens. Por ejemplo, creemos que no existe la suficiente atención sobre estos temas. Por ejemplo, cuando se dio el tema de que uno de los integrantes de la CONAIE, sus redes sociales o, digamos, sus cuentas personales habían sido hackeadas, esto causa sensación durante un día, pero luego desaparece la atención. So we would like to understand how widespread this kind of thing is, and if there are measures
that can help at a more wider base so that we can actually help. Nos gustaría entender qué tan, digamos, extendidos están estos tipos de ataques para poder, bueno, analizar cómo se da esto y al mismo tiempo, con esta información, poder determinar medidas para nosotros poder ayudar. Perfecto, muchísimas gracias, bueno, por todos esos consejos. Importante, entonces, a manera de conclusión, quisiera ya dar el cierre de esta masterclass, agradeciendo primero a Sara, a Olavini, a Álvaro y a Fausto por darse el tiempo de poder explicarnos un poco de este inmenso mundo que es la protección de datos, la seguridad digital y, bueno, sobre todo enfocado en los periodistas. Gracias entonces por ello. Y, bueno, como conclusión entonces de esta noche es hacer ese mapeo de los riesgos, de las amenazas a las que estamos expuestos cada uno de nosotros, y si es que, por ejemplo, manejamos información sensible, fuentes sensibles, ser responsables cada uno en cómo guardarla, en cómo la compartimos, también es vital para evitar problemas a futuro, ¿no? Y utilizar estas herramientas que están en el chat que nos han dejado los compañeros del CAT para que también podamos hacer uso de ellas, podamos compartir información segura, de alguna manera cifrada, y bueno, siempre están pendientes porque las amenazas son un montón y no se puede estar 100% seguro, ¿no? Así que yo les quiero agradecer por esta charla, por su tiempo, y a todos los chicos que se han conectado de nuestra red de periodistas libres, también gracias por su interés y por inscribirse a esta clase que creo que ha sido muy provechosa, muy útil para todos. Así que gracias, Sara, gracias, Olavini, thank you, Olavini, gracias, Álvaro, y también gracias, Fausto. Parece que tenemos un par de preguntas más. Vamos a ver si es que... Ah, no, solo es información, así que, no, aquí nos ha dejado Álvaro recursos útiles para que ustedes también puedan usarlos, y gracias a ustedes, a los chicos del Centro de Autonomía Digital por toda esta charla. De seguro que no será la primera ni la última, estaremos pues en contacto para ver qué más se puede hacer y cómo podemos ayudarles también a tener herramientas para protegernos, para, bueno, hacer un mejor periodismo y un periodismo también seguro. Sí, más bien muchas gracias, Vero, a la red de periodistas libres, a todas las personas que se conectaron esta noche. Para nosotros fue realmente un gusto poder compartir un pedacito de lo que nosotros hacemos en el día a día. En realidad, como ya dijimos al inicio, son temas sumamente extensos, pero sin duda hay que ponerles atención, porque hoy por hoy todos absolutamente estamos en riesgo. No hace falta que tú seas un periodista con alto perfil, una persona comprometida políticamente. Absolutamente todos estamos expuestos y es importante que asumamos una responsabilidad personal para podernos proteger a nuestros seres queridos, a nuestras fuentes, a nuestros allegados, nuestros amigos, y entender que no existen soluciones mágicas para protegernos. Es importante que entendamos los contextos, que entendamos las herramientas que utilizamos, y sobre todo es importante también llevarse siempre en mente que la seguridad no es retroactiva. Es decir, lo más importante dentro de la seguridad es siempre prevenir. Una vez que ya suceden los incidentes, pues es muy, pero muy difícil, si no imposible, poder revertir, digamos, el ataque que ya ha sufrido, la vulneración que ya ha sufrido. Es por eso que lo mejor es que siempre, pues, prevengamos antes de que sucedan las cosas. Y nada, pues, como ya dije también hace un momento, nosotros con mucho gusto podemos ampliar toda esta información. Si gustan, podemos hacer talleres mucho más específicos más adelante, ya sea para la red de periodistas libres, también para la gente de los medios que se puedan encontrar conectados en este momento. Nos pueden escribir a nuestro correo, que es el contact@autonomia.digital, si necesitan algún tipo de asistencia, charlas o mayor información sobre lo que hacemos, o si desean que preparemos algún contenido para ustedes, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Igualmente les invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web. Ahí pueden encontrar un poquito más de contenido e información de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Genial, Sara, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que hace el Centro de Autonomía Digital, y bueno, por esta charla tan útil que hemos tenido todos aquí de la red de periodistas libres. Gracias a Sara, thank you, Olavini, gracias Álvaro, gracias Fausto, y bueno, seguro pues estaremos encontrándonos en otro espacio. ¿No? Gracias, Muchísimas gracias. Thank you, Que tengan everyone. una buena noche. Gracias, y gracias a todos nuestros amigos que han estado conectados en esta noche. Y bueno, esta no será ni la primera ni la última charla que tengamos sobre este tema, y
tantos temas que, bueno, de coyuntura y también herramientas útiles para ustedes. Así que esto ha sido creado para ustedes, por ustedes y siempre para procurar un mejor periodismo. Así que tengan una excelente noche y bueno, hasta una próxima. Thank you. Good night. Good night.